tal amigos? Buenas noches. Esto es Situación de Crisis, Mapa de Guerra. Soy Aelio Estrategia. Parte de guerra del 5 de abril de 2026. Hoy. Amigos, hoy es 5 de abril 2026. Lo que el mapa de guerra en Colombia muestra no es una violencia dispersa. No, señor. Lo que muestra es una guerra que vuelve a ordenarse territorialmente. Así es, amigos. Ya no basta con decir que hay combates en una zona, desplazamientos en otra y asesinatos en una tercera. Lo que aparece con más claridad es un patrón de gobernanza armada. Actores que compiten por rutas, por economías, por pasos, por poblaciones y por capacidad de regular la vida cotidiana. La clave del parte de hoy, 5 de abril de 2026, es esa, amigos. La guerra no solo mata o desplaza, también administra el miedo, inmoviliza comunidades y disputa soberanía efectiva. Esta lectura se sostiene en los hechos recientes, amigos, en Briceño, Cumbitara, Buenaventura, Catatumbo, y en el litoral del San Juan y en la Sierra Nevada de Santa Marta. Así es, amigos. Amigos, suscríbase, canal independiente, análisis geopolítico. Estamos concentrados ahora en este programa, Mesa de Guerra, Mapa de Guerra, corrijo. En situación de crisis, el orden detrás del caos. Mapa de guerra, estamos concentrados en el análisis del conflicto colombiano, colocando en evidencia la verdad, buscando la verdad detrás del caos, las señales que deja el poder, amigos. Suscríbase, por favor. Es la mejor manera en que nos puede ayudar, nadie nos paga, nos autofinanciamos con nuestro trabajo distinto. Por favor, acompáñenos, ayúdenos, suscríbase. Parte de guerra del 5 de abril de 2026. En Mapa de Guerra. Poder sobre el mapa. Para que usted reflexione, amigo, viendo la realidad sobre el territorio, los mapas, la visión estratégica. Así es. Bueno, ya lo hemos dicho. Vamos al parte de hoy entonces. Video de lanzamiento de este parte. Impulso. Y ya los veo del otro lado. Así es, amigos, buenas noches. Vamos al primer acto de esta
Parte de guerra del 5 de abril de 2026. Vamos de inmediato sobre el mapa. Acto 1, amigos. Ruptura de límites en Antioquia. Señal de degradación. Así es, amigos, la novedad táctica más delicada del día de hoy. 5 de abril sigue estando en Briceño, Antioquia, en el norte de Antioquia. El día de ayer, 4 de abril, se interceptó una ambulancia en la vía Yarumal-Briceño. Ahí tienen ustedes. La vía Yarumal-Briceño, al norte del departamento de Antioquia. Y el asesinato del herido que iba en la ambulancia. Por eso la degradación. Así es, ajuste de cuentas, retaliaciones entre grupos armados. Parece que está vinculado esto también al atentado allí mismo con motobomba. Se reportó la explosión de una motocicleta con artefacto explosivo improvisado en el casco urbano. Ahí tienen ustedes la vista aérea. Ahí tienen ustedes, Briceño. A unos 1260 metros por encima del nivel del mar, en las montañas del norte de Antioquia. Ahí lo tienen ustedes, el día jueves 2 de abril. Ya lo habíamos reportado. Johnny Alexander Jaramillo Mora, de 24 años, sufrió, se dice, accidente de tránsito en Briceño. Fue trasladado al hospital local. Por la gravedad de las lesiones, tenía que ser trasladado a otro centro de mayor nivel. Presuntamente, allegados al lesionado solicitaron acompañamiento de la policía, pero porque la zona es catalogada como zona roja, de alto riesgo, ese acompañamiento no se hizo, y sin embargo, ante la gravedad de las lesiones, el traslado se hizo, pero cuando la ambulancia transitaba por zona rural a la altura de Moravia, allí donde pueden ustedes observar la etiqueta con la estrella blanca y roja, que significa acciones de grupos armados, haga en nuestro mapa, justo en inmediaciones de Briceño. Bueno, a 20 minutos del área urbana, como ustedes pueden ver, hombres armados interceptaron el carro y atacaron a tiros al herido, causándole la muerte. Tenebroso. Realmente tenebroso. ¿Qué puedo decir? Veamos cómo se desarrollaba la noticia el día de ayer en medios de difusión. Caracol.
Noticias. En Antioquia, las autoridades toman medidas luego de la explosión de una motocicleta bomba frente a la estación de policía en el municipio de Briceño. 2 uniformados resultaron heridos. Alejandra, a esta hora se realiza un consejo de seguridad para esclarecer qué fue lo que pasó y quiénes serían los responsables. Las autoridades ofrecieron una millonaria recompensa por información que permita su captura. Erika Zapata, ¿qué detalles se conocen? Catalina, muy buenas tardes. Mucha atención porque lo último es que la policía del departamento de Antioquia acaba de atribuir este hecho a las disidencias de alias Calarcá al mando de alias Primo Gay. Por eso, amigos, alias Calarcá, Córdoba, quien ya está referenciado en situación de crisis, mapa de guerra. Los invito a que se suscriban, por favor, al canal. Apóyenos. Estamos poniendo en evidencia el conflicto colombiano. Se ha normalizado. Es hora de mostrar la gravedad, amigos. La gravedad que muestra el mapa. yo estoy aquí en el comando de la policía del departamento de Antioquia porque diversas autoridades están reunidas tomando decisiones por este atentado terrorista que ocurrió en pleno parque principal del municipio de Briceño, norte del departamento de Antioquia, y que deja como saldo 2 patrulleros heridos que se están recuperando en un centro asistencial del municipio de Envigado, área metropolitana del Valle de Aburrá. Hay que decir que la gobernación de Antioquia ofrece una recompensa de 100 millones de pesos para dar con los ilegales que cometieron este crimen. Una motocicleta bomba interrumpió la calma, el silencio y la reflexión del Viernes Santo en Briceño, Antioquia. Justo cuando los feligreses salían de la iglesia San José de Padua, ubicada en el parque principal, un fuerte estruendo rompió la calma y le abrió la puerta a la angustia. Los explosivos, que fueron acondicionados en una moto, fueron activados al lado de una caseta frente a la estación de policía del municipio. La explosión dejó 2 policías lesionados, uno con una herida en una pierna y posible fractura, y el otro se recupera del aturdimiento. A esto se suma todos los daños materiales. Desde el momento en que se registró el hecho, unidades de la Policía Nacional activaron los protocolos de seguridad y desplegaron operativos en la zona. Nuestro objetivo es establecer con claridad las circunstancias de este atentado e identificar a los responsables. Las autoridades están ofreciendo 100 millones de pesos de recompensa por información que conduzca al paradero de los responsables del atentado. Mientras tanto, el ministro de Defensa calificó el hecho como una muestra de debilidad de los grupos ilegales y como un crimen de guerra y de lesa humanidad en plena Semana Santa. A esta hora se adelanta un consejo de seguridad en donde diferentes autoridades intentan determinar quién ejecutó el atentado, teniendo en cuenta que allí opera el Frente 36 de las disidencias, el Clan del Golfo y alias Primo Gay. Este hecho trae a la memoria que justamente hace un año, en Semana Santa... ¿Han escuchado ustedes la influencia de estos grupos? Detengámonos un momento, vamos a revisar uno de nuestros análisis tácticos estratégicos por macrozonas públicas de riesgo con estructuras influyentes. Bueno, las autodenominadas autodefensas gaitanistas de Colombia, Clan del Golfo, Frente 18, disidencias, en la zona que tenemos aquí ubicada. Fíjense que aún no hemos llegado a esa parte de influencia, pero es del Clan del Golfo, del Frente 36 de las FARC de Calarcá, como escuchaban en la nota periodística. Fíjense que sigue siendo la arteria, en este caso, por este lado, la arteria era el río Cauca, que lleva todo el conflicto.
Corredores armados, estratégicos. Bueno, es uno de los corredores estratégicos, como pueden ustedes observar. Fíjense ustedes, siempre el delta del río Cauca, aquí al sur occidente de Medellín, muy cerca de Medellín. Este corredor, que tan cerca está, ...70 kilómetros. Prácticamente a 60 kilómetros de Bello, a 70 kilómetros de Medellín. Ahí lo tienen. Ahí lo tienen ustedes, es uno de los corredores estratégicos en el norte de Antioquia, perdón. En el departamento de Antioquia. Zona en disputa, veamos cómo seguía la nota de prensa, la nota de Caracol, en video. En La Plata, Huila, un atentado acabó con la vida de los hermanos Trujillo, de 17 y 20 años. Las disidencias bajo el mando de Mordisco pusieron una motobomba cargada con explosivos frente a la estación de policía, asesinando a los hermanos que salían de misa y buscaban un helado para celebrar un cumpleaños. Estos atentados son mensajes armados dirigidos al gobierno nacional. Me parece haber escuchado mal. A ver. Estamos en Noticias Caracol, en una noticia del 4 de abril. Pero si ustedes se fijan en el video, abril 19 de 2025. Qué extraño. Cargada con explosivos frente a la estación de policía. Las imágenes son de abril 19 de 2025. Asesinando a los hermanos que salían de misa y buscaban un helado para celebrar un cumpleaños. Estos atentados son mensajes armados dirigidos al gobierno nacional como a la población civil con el fin de forzar al Estado a una posición defensiva o a negociaciones bajo presión utilizando a la población civil como un escudo o como moneda de cambio a través del miedo. Estos no son actos aislados de barbarie, sino operaciones de guerra psicológica. La alcaldía de Briceño declaró toque de queda de 9 de la noche a 5 de la mañana hasta el próximo 7 de abril, restricción de parrillero y prohibió también parquear motos en vías públicas. Mientras tanto, el despliegue de las autoridades continúa. En medio de una de estas operaciones de vigilancia, tropas del ejército del Batallón de Infantería número 42 desactivaron un campo minado en Anorí. Estos explosivos fueron instalados para impedir el paso de la fuerza pública, pero la rápida acción del ejército permitió mitigar este ataque.
Y en las últimas horas el Ejército Nacional, así como lo decía mi compañera Paula Belalcázar, en el municipio de Anorí, que es nordeste del departamento de Antioquia, específicamente el batallón de infantería número 42, batalla de Bomboná, en una vereda, lograron la destrucción de 8 minas antipersonal que eran para afectar a los campesinos, pero también... Ahí lo tienen ustedes, El Espectador. Hace un día, explosión de motobomba frente a la estación de policía de Briceño. Ahí tienen ustedes en el mapa. Estamos en este corredor importante en disputa por el Clan del Golfo y el Frente 36 de las FARC, Calarcá, Córdoba. Y están las acciones, la zona de influencia, el corredor estratégico sobre el Cauca, departamento de Antioquia. Se activa el frente en Antioquia. Así es, amigos, así es. 2 policías heridos, daños a viviendas y comercios. Bueno, y hay un ataque contra misión médica, especialmente protegida por el DIH. Bueno, desde el punto de vista táctico, amigos, ¿qué podemos decir? ¿Qué podemos decir? ¿Qué opinan? Esto ya no es hostigamiento y nada más. Es un salto de degradación. Operacionalmente indica que el departamento de Antioquia vuelve a entrar en una fase de presión. Y es serio, amigos, en recta electoral. Y estratégicamente nos revela que el conflicto puede reabrir frentes donde el adversario busca no solamente presencia, sino capacidad de terror ejemplarizante. Así es. ¿Qué opinan, amigos? Suscríbase, acompáñenos, apóyenos con su suscripción. Me gusta, si le gusta, active la campanita de notificaciones. Consulte nuestro canal aquí en YouTube. Tenemos shorts, videos, canal independiente, emergente, con las uñas. Suscríbase, apóyenos. Hacemos investigación profunda a alto nivel. Así es. Bueno, vámonos para el segundo acto. Allí los veo. Ahí estamos, vámonos para el segundo acto. Desde parte de hoy, 5 de abril de 2026. Bueno, el suroccidente continúa siendo, ahí lo tienen ustedes en el mapa, nos vamos a Nariño, al sur de Colombia.
Cumbitara, ya lo habíamos dicho, el mapa de guerra, el programa anterior, en el programa anterior. El 2 de abril, desplazamiento de más de 200 familias, lo habíamos dicho, allí donde ustedes pueden observar, desde varias veredas hacia Sidón y el casco urbano, tras combates prolongados que habían iniciado el 23 de marzo. Fíjense los corredores en disputa más al norte de esta posición, en el Pacífico Caucano, el Pacífico Vallecaucano, el Pacífico Nariñense, el Pacífico Chocoano, el Pacífico Colombiano, zona cocalera en disputa, corredores estratégicos. Detengámonos unos minutos aquí. Vamos a desactivar una de estas exactamente. Ahí tienen ustedes qué corredores tenemos en disputa allí. Y vamos a ver la densidad de presencia armada. Fíjense ustedes en el mapa. Voy a quitarme yo. Vamos a la densidad de presencia armada en teatros nacionales en esta zona del suroccidente colombiano. Ahí lo tienen. Ahí lo tienen ustedes. El color rojo, queridos amigos, indica una densidad estimada alta. Voy a moverme a Nariño. Micay Litoral, Guapi, López de Micay, Timbiquí, es un polígono amplio. Micay Litoral, me acerco. Combinemos con el mapa de guerra general. Fíjense dónde está Cumbitara. En nuestro polígono Nariño Occidental, el Tambo, el Peñol. Nariño Occidental, el Tambo, el Peñol. Densidad estimada alta, amigos. Presencia reiterada, coacción persistente. Fuerte capacidad de influencia o de disputa. El actor principal aquí es el Frente Franco Benavides. EMC. Estado Mayor. Actor secundario, en interfaz diríamos Comuneros del Sur. AUN, Autodefensas también. Confluencia, amigos, probable y confrontación. Esta es la función territorial, este corredor occidental de Nariño, presión sobre población rural, economía ilícita. Este corte es al día de hoy. Confluye también el polígono Nariño Centro, cordillerano, también densidad alta, de Frente Franco Benavides, Comuneros del Sur, Segunda Marquetalia, adicionalmente.
Ahí lo tienen. Los colores iremos mirando en los programas siguientes. Ocultemos la densidad armada. Ocultemos mapa de guerra general. Dejamos solo los corredores. Y miremos la presencia de la fuerza pública. Fíjense ustedes. 27ª Brigada de Selva, 23ª Brigada, Cantón, Cantón Boyacá, en Pasto, en fin, digamos que fíjese la presencia, no propiamente donde estábamos mirando, pero allí está. Desactivemos aquí, mapa de guerra general, vamos a regresar al acercamiento. Aquí está, ven ustedes la línea azul que indicábamos el día de ayer o el programa anterior, el corredor hacia el río Patía, zona cocalera, autopista natural. Y también señalábamos nosotros el desplazamiento y aquí está en el parte del día de hoy. Nos vamos hacia el norte, amigos, a Buenaventura. Ahí tienen ustedes los corredores en disputa, nada más y nada menos. El programa anterior hablábamos sobre el Calima, el Bajo Calima, el río San Juan y por qué la importancia de este corredor en el litoral y la conexión evidente que están buscando los grupos armados. Tratando el control de estos corredores para cerrar. Buenaventura, litoral, adyacente a esa franja. Allí el actor principal, varios, LN, Clan del Golfo, chotas, espartanos, mixto, ¿no? Porque es urbano y también grupos disidentes. Segunda Marquetalia también, frente a Jaime Martínez. Bueno, ustedes lo pueden ver. Urbano portuario, rural y litoral. Está en disputa ese corredor. Bueno, en el parte de hoy tenemos que ya el 1 de abril, ya el 31 de marzo, la Defensoría había señalado en Buenaventura, entre febrero y marzo, al menos 23 asesinatos, principalmente jóvenes entre 17 y 30 años, en medio de disputas entre grupos armados por expansión del control territorial. Como les he señalado, aquí la criminalidad es multicrimen, un poco como en todo el país, pero acá marcadamente multicrimen por el contexto. Muy bien. También en el suroccidente, en pleno corredor en disputa, en el Micay, la muerte violenta, el 1 de abril, que se había señalado también aquí, de Luis Carlos Vallejo, había sido secuestrado desde el 8 de marzo, líder político,
Bueno, en esta zona se ha concentrado el 43,4% de los 325 casos de reclutamiento forzado de menores registrados en el año pasado, 2025. Ya lo habíamos dicho también, como el Cauca es el departamento más afectado en casos de reclutamiento forzoso. Mucho que analizar en estos corredores en disputa en el Micay, en el sur del Valle del Cauca y el norte del Cauca. Bueno, amigos, ¿qué revela el mapa aquí? Es mucho más profundo que una sola secuencia de hechos violentos. Vean ustedes los corredores. Esto es lo que se está peleando, amigos, en Colombia, en el suroccidente. Ahí lo tienen. Para ustedes en situación de crisis, mapa de guerra, parte del día de hoy, 5 de abril. Suscríbase, amigo, acompáñenos. Apóyenos, póngase audífonos, vaya a la configuración y ponga la resolución en 1080. Haga eso también. Péguese a la rueda. Mientras hace sus cosas, póngase audífonos o como usted guste. Y vamos exponiendo, revelando la verdad de lo que pasa en la República de Colombia. Vamos a salvar a Colombia todos juntos. Pero para ello hay que tomar conciencia porque estamos en una urbe, en las urbes. Nosotros desde cualquier lugar, desde los Andes, transmitiendo, pero en las urbes se siente que no ocurre nada. Luego después nos ocuparemos también de mapa urbano, de criminalidad, identificando en las grandes capitales. Puede ser Bogotá, lo pensaremos para más adelante, pero apóyenos, suscríbase. Hay algo más profundo acá, queridos amigos. Hay algo mucho más profundo. Nariño, Cauca, suroccidente. Aquí hay vaciamiento del territorio, hay desplazamiento forzoso, como veíamos. Y hacia el norte en Buenaventura, el control urbano y portuario, la captura de rentas. Todo lo que vemos en el mapa nos indica que en general en el Cauca, pero en el suroccidente como eje del teatro, hay una reposición de fuerza, intervención sobre liderazgos y adaptación del clima político y al clima político. Mi lectura, amigos, es que el frente suroccidental ya no puede interpretarse por piezas separadas. Es un solo teatro que conecta montañas, costa, puerto, economías ilícitas, reclutamiento forzoso y presión sobre la representación política local. Ya lo veníamos diciendo también en el programa anterior. Ahí lo tienen, amigos. El suroccidente en disputa. Vamos a activar las etiquetas de densidad estimada de presencia armada de nuevo. Vamos, mapa de guerra, teatros nacionales, producción. Active por favor las etiquetas de densidad. Ahí está. Ahí está, amigos. El color amarillo es densidad media alta. No vamos a hablar de números.
no equivale a un conteo de hombres, ni tampoco una localización táctica. Es una ficha analítica de densidad estimada, ¿cierto? Sometida a procedimientos metodológicos de investigación de alto nivel y también con IAs potentes combinadas. Aquí hay una función territorial específica, amigos, la salida al Pacífico, narcotráfico, minería ilegal y el enlace cordillera-litoral. Eso está claro en términos de función territorial de lo que ustedes ven allí. Media alta y alta la densidad y disputa ardiente por los corredores. Ahí lo tienen, amigos. Vámonos al tercer acto de este parte. Ya nos vemos. Vámonos al nororiente. Vámonos al Catatumbo. Ahí está, amigos. Nororiente colombiano. Otra zona que arde estructuralmente es el Catatumbo. Ahí lo tienen. Corredores en disputa fuerte e intensa. Ahí lo tienen ustedes, Cáchira La Esperanza, enlace Santander Catatumbo, Santander Sur de Bolívar Catatumbo. Influencia de distintos grupos. Y tienen ustedes allí todo al Catatumbo. Catatumbo, Serranía del Perijá, en disputa por el ELN, el Estado Mayor de Bloques y Frentes, el Estado Mayor Conjunto. Pero hay actores secundarios también, estructuras locales, redes de apoyo. Disputa, proyección del conflicto, amigos, lo venimos diciendo. En situación de crisis, mesa de información, otro de los programas, y también aquí en Mapa de Guerra. Suscríbase, apóyenos. Esto es importante. No somos un estado fallido. Pareciera. Yo quiero contribuir, quiero ayudar desde cualquier lugar de los Andes en donde me encuentro. Vamos. Motívese. Ahí lo tenemos. Catatumbo sigue siendo el teatro estructural de la guerra colombiana, amigos. Ya lo hemos venido diciendo, todos los medios lo
vienen diciendo se resume con crudeza. ¿Cuál es la verdad de lo que está pasando aquí? Veamos más etiquetas. Mire el mapa. Corredores estratégicos. Ahora veamos intensidad de la presencia armada. ¿Quiere ver algo más? Sí, zonas de énfasis cocalero, poblaciones de influencia en medio del conflicto, mapa de guerra general. Difícil ver. Amigos, qué confusión, ¿no? Qué montón de información. Aquí estamos, yo soy Adelio Estrategia, esto es situación de crisis, mapa de guerra. Aquí analizamos al detalle, amigos. Nos apoyamos con distintos mapas, ya lo venimos diciendo, lo explicamos siempre. De la NASA, del sistema Copernicus, del satélite Sentinel, distintas fechas de actualización, distintas resoluciones, distintas funciones de cada uno de ellos. Sobrevolemos, vamos al Catatumbo, ahí estamos, vamos. Ahí viene el lago de Maracaibo. Estamos sobre Ocaña. Miren cómo se ve limpio este mapa. Miren esto en cambio. Esto es lo que ocurre, esta es la verdad. Ahí tenemos Cúcuta en la parte derecha inferior del mapa, donde está la etiqueta de esta de situación de crisis. Suscríbase, vamos. Dios lo bendiga, amigos, suscríbase, apóyenos. Ahí está Cúcuta, el Valle del Zulia, y miren toda esta zona tan compleja que hay, de influencia de grupos, de corredores estratégicos, de énfasis de zonas cocaleras. Parece un estado fallido, parece un narcoestado fallido. Pero lo vamos a rescatar, vamos amigos. Estamos juntos en esto. Esta es la verdad de lo que pasa ahí. Grupos armados en disputa, más de 100.000 personas desplazadas, minas, drones, control armado. Y se ha hecho aquí el territorio, amigos, una jaula al aire libre. Esa es la verdad, eso es lo que es el Catatumbo, una jaula al aire libre. Lo habíamos dicho también en el programa anterior, se habían atendido en Tibú a 1.400 personas, la caravana humanitaria, y un saldo en total de más de 100.000 desplazados y al menos 170 homicidios, 600 personas actualmente confinadas, más de 30.000 que han sufrido confinamiento en algún momento de la crisis. También lo habíamos dicho en el programa anterior. Amigos, tácticamente, Catatumbo sigue siendo una guerra de desgaste y de cerco. Y operacionalmente, es un teatro donde el control se ejerce sobre movilidad, abastecimiento, miedo y reclutamiento. Así es, amigos. Mientras que estratégicamente sigue siendo la prueba más dura de que el Estado colombiano aún no logra traducir presión militar y discurso de paz en reversión territorial efectiva, lo veníamos diciendo. Ahí lo tienen ustedes. Veamos solo los corredores, ahí están, de nuevo. Vámonos a otro lugar, vámonos otra vez al sur, volvamos, vamos al Chocó, bisagra del corredor occidental. Acá estamos. Mire los corredores en disputa, intensa. Río San Juan, Munguidó, Calima.
disputa por el control fluvial, los afluentes, las salidas de la falopa, amigos, a los semisumergibles, a la costa. Estado Mayor Conjunto se disputa aquí con el ELN, esta región en Pacífico Chocovalle, la franja Río San Juan, Munguido, Calima. También veíamos que más al sur, en Munguido, al sur de la franja de Calima, o diga aquí más abajo, justo acá en el litoral adyacente. Visto, segunda Marquetalia, lo veíamos. También urbanos. Mordisco, que está en el otro extremo de la geografía, como veíamos en el programa anterior, siendo perseguido. Bueno, aquí está por desatarse una guerra, amigos, en esa franja que ustedes ven en amarillo. Y arriba el corredor que ya se ha establecido. Quinto acto, vámonos nuevamente al norte. Acá estamos, Sierra Nevada, amigos. Miren ustedes el corredor en disputa. Sierra Nevada, la Ciénaga, ahí ven ustedes. Santa Marta. La falda de la Sierra Occidental. Ladera Occidental. Combates en esta zona montañosa. Disputa de esta franja tras la troncal del Caribe, ya ves, Sierra Nevada. Corredor en disputa, amigos. Ejército Gaitanista de Colombia. Autodefensas Conquistadoras de la Sierra. Grupos en disputa, pero quiero mostrarles algo más. Toda esta zona del valle está en disputa. Vamos a activar macrozonas de riesgo con estructuras influyentes. Nos muestra aquí. Corredor estratégico. Quiero ver influencia armada aproximada. Ahí está. Que nos da influencia fuerte, la competencia por el dominio territorial estratégico, como les decía, del ejército gaitanista, de las autodefensas conquistadores de la Sierra, en este polígono que ustedes ven allí. Todas las poblaciones involucradas, ahí lo tienen en rojo, se han activado. Miren cómo se está desarrollando el conflicto aquí. Es un teatro de guerra estratégico. El control de la sierra. Es un teatro propio ya para nosotros, lo hemos catalogado ya como uno de los teatros, de los 5 teatros, grandes teatros en el país. Bueno, amigos, acá, como ustedes ven donde estamos, allí, aquí con el sistema Copernicus, pueden ustedes ver la Ciénaga. Pero aquí nuevamente la geolocalización principal. Les decía que la Defensoría emitió el 2 de diciembre del 2025, el año pasado, la alerta temprana estructural advirtiendo riesgo alto en 21 municipios del Magdalena, La Guajira y el Cesar por la disputa entre el Ejército Gaitanista de Colombia, EGC, y las autodefensas conquistadoras de la Sierra Nevada.
por los territorios estratégicos que ustedes ven allí en el mapa ya indicados por nosotros. Así es, amigos. Así es. Santa Marta, Ciénaga, Pueblo Viejo, Zona Bananera, El Retén, Aracataca, Fundación y Algarrobo. También multicriminalidad que se combina en el control por la zona rural y la zona montañosa, involucrando muchas víctimas de los grupos indígenas que viven en esta tierra ancestral. Involucrando principales poblaciones del Magdalena y también Santa Marta. Estos días atrás el secuestro de unos turistas en una fiesta, pero también Soledad Atlántico hacia Barranquilla. Se proyecta toda esta violencia a la zona también urbana. Después veremos la locura, pero fíjense en la sierra, ahí lo tienen ustedes. Y la zona de la Ciénaga, casi hasta Algarrobo, fíjense. Aquí ya hay acciones también indicadas de grupos armados. Bueno, en marzo de este año el frente pasó de la advertencia estructural al hecho crítico. El 20 de marzo, las comunidades aruacas, entre ellas Seranhuac y Danahuimacu, seguían en situación de confinamiento con ayuda humanitaria insuficiente y como consecuencia directa de los enfrentamientos derivados de la disputa territorial que ven ustedes allí entre el Clan del Golfo y las autodefensas conquistadores de la Sierra Nevada en la zona de Aracataca. Acerquémonos un poco más. Aquí. Ahí lo tienen. Fundación Aracataca. El Retén. Zona en disputa. Aquí la situación es una guerra anunciada, amigos. Combates en veredas, desplazamientos, confinamiento, desplazamiento campesino, confinamiento campesino e indígena. Porque fíjense lo cerca que está la sierra y fíjense aquí en Cerro Azul, en inmediaciones. Reportamos una acción. Una AGA, 8 de marzo. Combates entre ambos grupos en Cerro Azul, zona rural de Aracataca. Venían de forma intermitente desde el 17 de febrero, reportaron enfrentamientos el 6 y 7 de marzo. Murió un miembro de la comunidad Serancba por la explosión de una granada y quedaron heridos al menos 6 civiles, amigos, entre ellos un niño de 6 años. Luego, el 20 de marzo, la entidad advirtió, la Defensoría, que las comunidades aruacas de Seranca y Danahuacu seguían en confinamiento desde el 6 de marzo. Ahí lo tienen ustedes, en las estribaciones de la sierra. Y luego en la parte de la llanura se proyecta el conflicto. Y fíjense, aquí estamos, Aracataca, Fundación El Retén, zona de influencia del conflicto. Pero amigos, el mapa revela algo todavía más importante. Y es que la sierra es también economía de guerra. Bueno, se había reportado el 14 de marzo que hasta el 95% de la extorsión ligada al turismo en Santa Marta estaría bajo control de las autodefensas o autodenominadas autodefensas conquistadores de la Sierra Nevada, y que Serreta es uno de los botines que el Clan del Golfo intenta disputar. Este es el Clan del Golfo. Se había informado también cómo el Parque Tayrona había sido cerrado por 17 días por razones de seguridad, ante amenazas, cobros ilegales, tensiones por el control territorial. Reabrió solo con un plan especial de seguridad y presencia reforzada de la policía, es lo que sabemos. La guerra en la sierra no se limita al monte, amigos, también baja al turismo, al comercio, a los accesos, al Parque Tayrona y a la imagen misma del Caribe colombiano. ¡Qué problema el que se nos está creando acá! Ahí lo tienen. ¡Qué tamaño problema! Así que, amigo, la lectura táctica de la sierra es la de una disputa por dominancia hegemónica
sobre comunidades, rutas y rentas. La lectura operacional es la de un frente que conecta, como ustedes pueden verlo allí, montaña, litoral, ciudad y economía ilícita. Bueno, economía turística, que es de lo que vive esta zona, principalmente, y zona portuaria. Caótica, también se la está tomando el crimen urbano y la influencia de las redes de estos grupos armados en la realidad de la costa caribe, del Caribe colombiano. Aquí, amigos, lo que notamos tácticamente es una expansión del Clan del Golfo, de las autodefensas conquistadores de la sierra. Y se puede agravar porque si ustedes se fijan acá, que cerca está el corredor del Catatumbo y cómo se intenta esta conexión entre corredores y zonas de influencia ilícita. Se puede agravar la violencia en Catatumbo, en ambas zonas. O dicho de otro modo, la Sierra Nevada no es tampoco, como el suroccidente, no es la sierra solo un teatro regional. Fíjense que es una pieza de enlace, como ustedes lo ven, entre el Caribe y otros corredores de mayor conflicto. Fíjense el corredor del Bajo Baudó, del Magdalena Medio, que conecta con el norte de Antioquia, también sobre el delta del Cauca y por el otro lado del Magdalena. Y fíjense esta realidad tan compleja, amigos. Voy a desactivar la etiqueta del mapa general de guerra para ver los corredores y la influencia. Ahí lo tienen. Esto se puede complicar mucho, amigos. Esto se puede complicar mucho. Con otros corredores de mayor conflicto. Así es, amiguitos. Suscríbase, acompáñenos. Vámonos al sexto punto, acto final de este parte de hoy, 5 de abril de 2026, de respuesta del Estado, nuestra lectura final de este parte de hoy. En el plano estatal hay presión, pero todavía no hay cierre. Hoy 5 de abril se reporta que Iván Mordisco sigue siendo el objetivo prioritario de la ofensiva. Ya lo habíamos evidenciado. La persecución a Mordisco. Bueno, creo que por algún motivo ha desaparecido la etiqueta. Voy a hacer que se haya eliminado esta etiqueta. Se eliminó, debemos verificarlo. La persecución a Mordisco en este lugar extremo de Colombia. Ah, aquí está, no se ha perdido. Éramos nosotros, era yo el perdido. Aquí está, en Pacoa. La última referencia que tenemos en esta OPE Mordisco, Operación Ofensiva. OPE es nuestra sigla, obviamente. No es el nombre de la operación. Operación ofensiva del ejército colombiano del 27 de marzo, ya lo habíamos reportado antes, sigue siendo noticia en desarrollo, sigue siendo parte, fíjense lo lejos que está este lugar.
Bueno, 12 de los 18 bombardeos que ha ordenado el gobierno han ido contra estructura de Mordisco. Estas operaciones en Baulpés, que ya lo sabíamos, lo habíamos señalado antes, han golpeado su anillo de seguridad, pero el paradero sigue sin esclarecerse. Bueno, esto pone en evidencia el despliegue brutal de la fuerza del Estado colombiano, lo que quiere decir que hay una conciencia acerca del peso central del Estado Mayor conjunto en la arquitectura del conflicto colombiano. Pero también nos muestra que la presión militar todavía no se convierte, amigos, automáticamente en recuperación territorial y en una victoria contundente, ¿no? Como esas de exfiltración, extracción, decapitación. No se va a acabar el conflicto tampoco cuando caiga Mordisco. Pero seguimos avanzando, así que la síntesis final del mapa del 5 de abril de 2026, queridos amigos, es que el frente colombiano se está ensanchando y articulando también así por distintos corredores, como veíamos. El suroccidente sigue siendo el teatro principal. Reúne desplazamiento, reclutamiento, homicidio selectivo y control social. Por su parte, amigos, Catatumbo es el teatro estructural, porque allí la guerra ya funciona como forma de dominio. ¿Quién entra? ¿Quién sale? Chocó, en cambio, es la bisagra occidental por la disputa de los pasos fluviales y de las conexiones hacia el Pacífico. Para sacar la merca, amigos, la falopa, Falopandia. Pero algo grave, Antioquia entra con una señal grave de degradación del conflicto por el ataque a misión médica, al uso de explosivos en casco urbano. Se suma a todo lo que venimos señalando. Se activa en Antioquia, peligrosamente. Y la Sierra Nevada de Santa Marta aparece como frente Caribe de mando armado, amigos. Muy grave, en términos humanitarios. Confinamiento indígena, muerte de niños, reclutamiento, captura de rentas turísticas y proyección peligrosa hacia otros corredores. Mi inferencia, amigos, es que a partir de ese conjunto, es que el mapa ya no muestra focos desconectados, sino una guerra que busca desesperadamente continuidad territorial, combinada con el control económico y la capacidad de gobernar por miedo. Así es, amigos, así es. Muy bien, ha sido un gusto acompañarlos en este parte. Nos vemos en el próximo parte de guerra. Hasta la próxima. Yo soy Aelio Estrategia. Esto es Situación de Crisis, Mapa de Guerra. Nos vemos.